El próximo tema es estrechando vínculos. Trata con el asunto de cómo entrar en otra cultura en la manera mejor. La manera tradicional normalmente, últimamente, ha sido que el nuevo misionero o nuevo a esta cultura llega a este país y alguien de su propio país, digamos quizás otro misionero, le recibe en el aeropuerto, le lleve a su casa y adentro de su casa la vida es casi como de vuelta en su propio país y trata de introducirle a esta nueva cultura poquito a poquito. Pero hay una nueva manera que al escucharla casi parece una locura, pero rinde mucho más éxito y fruto que la manera vieja. Entonces, les hago esta pregunta. Si alguna vez han nadado en agua fría, ¿qué es la mejor manera para entrar en agua fría? ¿Un dedo de pie a la vez o todo a la vez? Experimentar el choque por unos segundos y estar acostumbrado a la temperatura del agua. Bueno, creo que todos que hemos experimentado eso saben que si hay que entrar en agua fría, es mejor entrar de golpe y terminar con el choque. Y realmente han experimentado que es la mejor manera para entrar en otra cultura. Y arreglan que la persona o la familia nueva llega a este otro país, a esta nueva cultura, y entra en una casa y vive con una familia de esta cultura. Por supuesto, esto está arreglado, no llegan a la casa de sorpresa. Y entonces comienzan a aprender de golpe, pero un muy buen golpe, muchas cosas a la vez, y no ha sido una experiencia tan terrible como muchos van a imaginar. Conozco una misionera argentina que Dios mandó a Uzbekistán y fue con una organización misionera que ha adoptado esta manera de entrar. Y ella entró y vivía en el principio con una familia de Uzbekistán y sobrevivió lo más bien. Y le gustó la experiencia. Es una tremenda oportunidad. Eso será el nivel de aprendiz que habíamos mencionado ya. Y ella comenzó a aprender mucho de las costumbres, tradiciones, modales, que quizás le hubiera llevado mucho tiempo más para aprender. Por ejemplo, acá tenemos uno de estos detalles o costumbres que nadie realmente entiende por qué, pero es así y adaptamos. Esta señorita era una mujer muy, muy amable y al momento de levantarse a la mañana quería saludar a todo el mundo. Y ahí en Uzbekistán, ella hacía como siempre al levantarse y ver a la gente de la familia, le saludaba, pero nadie le contestaba, le ignoraba. Y aprendió que hasta que uno lava la cara, no debe hablar con otro. ¿Quién sabe por qué es así? Pero ella se adaptó y no habló con nadie antes de lavar la cara cada mañana después de esto. Bueno, mano a mano con eso, como ya mencionamos antes, es una tremenda oportunidad de aprender el idioma. Y aún hay un proceso que se llama aprendizaje
de lenguaje hecho práctico. Realmente esto no es nada más que como un niño aprende su propio idioma en su propio país, su propia cultura. Un niño no aprende su idioma por estudiarlo, lo aprende por vivir en el idioma. Quizás después estudiamos para saber mejor qué es la gramática y aprender más vocabulario, pero aprendemos las bases de un idioma simplemente por inmersión en la situación. Entonces, por ejemplo, estos misioneros que han llegado y están comiendo en la mesa con la familia anfitriona y quiere que le pase la sal, apunta la sal y así aprenden el término, la palabra para sal. Y siempre van a relacionar el vocabulario que aprenden con la experiencia y entra y registra en la mente mucho mejor. Ahora, tengo un amigo misionero que antes de tener 30 años ya tenía por lo menos un doctorado y él piensa que es una persona normal. Y yo estaba leyendo sobre su experiencia de aprender un idioma en África donde primero fue misionero. Y él dentro de unos meses estaba predicando en ese idioma de una tribu en África. Es una cosa de poder conversar un poco después de unos meses, pero él estaba predicando en ese idioma. Bueno, cambió su situación y su familia tenía que salir de este país. En ese momento yo fui su director de misiones en nuestra agencia de misiones y me dijo, no hay otro lugar donde nos podrían mandar. Dice, yo sentía antes la posibilidad de servir en un cierto país en Sudamérica. Entonces hice algunos contactos y arreglé bastante pronto una oportunidad y él fue para servir al lado de un líder latinoamericano en ese país. Y otra vez, dentro de como 4 meses, este misionero estaba no solamente conversando, sino también predicando en español. Ahora, solo quiero decir que este hermano se cree normal. Yo creo que para la mayoría de nosotros nos va a llevar un poco más tiempo, así que tenga paciencia si esto llega a ser su experiencia. Ahora, el título de la próxima tema es las claves interculturales a la comunicación. La tarea que tiene el misionero, realmente, como hemos dicho antes, no queremos tener temor de esto, pero es muy complejo. Entonces, en este cuadro se ve el rectángulo que va a representar la cultura del misionero, la cultura que sea. Y su tarea es llevar el evangelio a otra cultura representada por el círculo, simplemente para mostrar que son culturas distintas. Pero el misionero debe llevar el mensaje a la otra cultura sin imponer las tradiciones cristianas de su propia cultura en la otra cultura, de llevar el evangelio en sí. Vamos a recordar el ejemplo que di muy en el principio de este curso, de que
hablando del jarabe de Coca-Cola, que viene de una sola fábrica en Atlanta, Georgia. Venden Coca-Cola en casi todo el mundo, pero hay una sola fuente de donde viene el jarabe, y este jarabe es mandado a todo el mundo donde está mezclado con agua gasificada y puesto en botellas y latas. Pero el jarabe viene de una sola fuente, siempre es el mismo. Y el Evangelio no comenzó en nuestra cultura. La única fuente de donde viene ese mensaje ni es de nuestra cultura o la otra cultura, sino de la cultura del reino de Dios, que vemos como en el triángulo. Esta es la cultura de la Biblia, el reino de Dios. Entonces, vemos cuánto necesitamos la ayuda a un nivel sobrenatural del Espíritu Santo para ayudarnos con esta tarea, para mantener este equilibrio de llevar el mensaje lo más puro posible sin imponer las cosas de nuestra cultura. Muchas veces en la historia de la obra misionera, cuando había rechazo, el misionero lo interpretaba como un rechazo del Evangelio. Pero no siempre fue así. A veces el rechazo fue de las cosas de la cultura del misionero, que el misionero creía sinceramente que tenía que acompañar al Evangelio. Y hay una manera de pensar de eso. Tenemos que aprender de poner los anteojos de la gente de esta otra cultura en nosotros para tratar de ver la vida como ellos la ven. Tenemos un hermoso ejemplo de esto, aunque no era tanto una diferencia cultural, pero la misma idea que nace de amor el uno para el otro. Todos conocemos la historia de cuando el joven rico vino al Señor Jesús y le decía que quería seguirle. Y las Escrituras dicen que Jesús amaba a este joven. Pero y este joven decía qué tenía que hacer para recibir la salvación. Y Jesús le dijo, bueno, que guarde los mandamientos, y nombró los mandamientos de Moisés. Y el joven dijo, bueno, he guardado todos estos desde mi niñez. Y Jesús le dijo, pero le falta una sola cosa, que vaya y que regale sus bienes a los pobres. Y dice que el joven se fue triste. Ahora, quiero que miremos la sabiduría y amor que Jesús usó en una forma muy sutil. Jesús lo podría haber tratado totalmente en otra manera, y probablemente la manera en que muchos de nosotros lo hubiéramos tratado, mucho más directo. Pero si miramos bien cerca a esta historia, había uno de los mandamientos que Jesús no mencionó al joven, y era no codiciáis, porque él pudo discernir que esto fue el problema, la atadura en la vida de este joven. Él mencionó todas las cosas que este joven sí había cumplido. El joven había sido fiel en todo lo demás. Entonces Jesús le podría haber dicho, bueno, el problema tuyo, joven, es la codicia. Y tienes que dejar de esto y entonces vamos a hablar. Pero
él quería mostrar su amor para él y a la vez tocar la atadura en su vida. Entonces, él estaba mirando la vida por los ojos de este joven. Bueno, quién sabe, no sabemos el resto de la historia y puede ser que durante la vida de este joven reflexionó y llegó a ser librado de la codicia. Pero Jesús no le acercó como un juez, pero le trató con amor y la trató sobre bases de principios. Cuando mis suegros servían en Indonesia entre la tribu muy primitiva Diak, la gente no usaba ropa, pero ellos no decían, pero ustedes tienen que poner ropa. Hay ciertas cosas que podemos dejar en las manos del Espíritu Santo. Entonces ellos le predicaban el Evangelio y al convertirse, sin decirles nada, la gente quería vestirse y por su propia cuenta pusieron ropa. Una de las experiencias de mi vida que es tan raro, pero nunca lo voy a olvidar, en mi iglesia en Sudamérica, en uno de los lugares donde estuvimos, una señora muy comprometida a la iglesia, muy buena creyente, falleció. Ahora sus hijos no eran creyentes, no entendían mucho de la Biblia y las costumbres cristianas. Entonces su hijo me llamó cuando su mamá había fallecido y para informarme que murió. Y yo le dije, mi esposa y yo íbamos a ir enseguida. Entonces, al llegar allá a la casa, aún tuve que ayudarle a él sacar su cuerpo de la cama donde falleció, mientras unas damas le preparó para el funeral el próximo día. Y mientras mi esposa y yo estamos allá esperando, mirando cómo podíamos ayudar, este mismo hijo se me acercó y me hizo la pregunta, los vecinos están preguntando qué del novenario. Y me oí decir a él, sin pensar antes, dígales que vamos a tener un novenario evangélico. ¿Qué sabía él? Él dijo, bueno, está bien, y se fue para avisar a los vecinos. Después que se fue, mi esposa me dijo, ¿qué es un novenario evangélico? Yo le dije, yo no tengo la menor idea, pero tenemos 24 horas para inventar uno. Porque pasó por mi mente, creo yo por el Espíritu Santo, que por no hacer nada, del punto de vista de los vecinos inconversos, la única cosa que ellos iban a entender era, mire, cuando un ser querido de estas familias evangélicas fallece, a los evangélicos no le importa nada. Entonces, para no dejarles con esta impresión, enseguida yo preparé 9 devocionales muy cortitos con un versículo bíblico para cada uno, y por 9 noches teníamos esa reunión en la casa de la señora que falleció, como era la costumbre allá. Y la gente venía por respeto de la familia, pero tenía mucho miedo de mí y de la Biblia, porque los sacerdotes en este lugar les enseñaba que la Biblia era el libro del diablo escrito por los evangélicos, aunque los sacerdotes sabían que no era así. Entonces no entré con mi Biblia muy a la vista, puse cada versículo cada noche sobre un papelito que dimos a los vecinos que venían.
Y nosotros, los evangélicos, estamos tan acostumbrados de hablar en forma de que Pablo dice, que Juan dice, que Lucas dice, pero ¿qué problema hay de expresarlo en los términos que esa gente entiende? El apóstol Pablo, el apóstol San Juan, para que ellos no sienten incómodos. Y cada noche ese grupo se atrevía de mirarme un poco más de cerca, porque la primera noche miraban por aquí y por acá, pero no directamente en mis ojos. Pero comencé después de 4 noches o 5 de ganar un poco de confianza. Y después, durante unos momentos de comunión, de refrescos, algunos comenzaban a acercarme y decir, pastor, yo tengo problemas en mi vida y tengo la impresión que quizás usted me podía ayudar. Otro me dijo, ¿puedo llevar este papelito con las palabras del apóstol San Juan a mi casa? Son las palabras más hermosas que he visto en mi vida. Y yo dije, y bueno, está bien, llévelo. Entonces, poco a poco, encontramos entrada con los vecinos de esta señora por hacer algo totalmente fuera de lo común, que quizás para algunos otros aún sería absurdo. Yo me reunía con un grupo de pastores de esa ciudad una vez por semana y yo temía de decirles que hacía que quizás me iban a excomulgar de su comunión. Pero la historia era demasiado buena para no contar. Entonces le conté y me dijeron, danos el formato de todo lo que enseñaste, porque nosotros también vamos a hacerlo. Me encontré con uno de estos pastores años después y me dijo, ¿se acuerda de tu novenario evangélico? Yo dije, sí, me acuerdo. Y dice, no podemos esperar de un funeral al otro para tener un novenario evangélico, para invitar a los vecinos y meter el evangelio. Bueno, esto es una historia muy fuera de lo común. ¿Está seguro que sigue la guía del Espíritu Santo? Y termino con esta ilustración. Quizás algunos han visto esta película. Es una película clásica, muy sana, y es una historia del principio del último siglo que pasó en África, la historia, y se llama The African Queen en inglés. La reina africana, que era nada más que el nombre de una lancha que un hombre usaba en los ríos de esta zona de África. Y en el principio, donde abre la película, demuestra a unos misioneros trabajando con una tribu primitivo en esta zona, en la selva de África. Y en la película, los misioneros son británicos y tienen un templo muy sencillo con todos estos africanos primitivos que no hablaban inglés, pero tenían que cantar himnos en inglés, porque esta era la música santa, según los conceptos de estos misioneros en la película. Y también la misionera, el instrumento de música tenía que ser un órgano que andaba con pedales y fuelles para hacerlo funcionar. Y demuestra a estos africanos tratando de repetir estas palabras del himno en inglés que ni entendían lo que decía. Y ahora, es otro ejemplo muy extremo, pero nos da la idea, nos llama la atención que hay el riesgo que el misionero
puede pensar que hay instrumentos musicales que son más santos que otros. Para mí no importa si un creyente nuevo de una cultura muy primitiva quiere adorar a Dios por golpear un tronco hueco. Si para él es una expresión de su adoración a Dios, yo estoy convencido que Dios va a recibir su expresión de adoración. Bueno, esos son muchos detalles para tomar en cuenta y espero que al llegar nuestro momento, el Espíritu Santo puede traer alguna de estas historias y ejemplos de vuelta a nuestra memoria para ayudarnos en la situación donde nosotros nos encontramos.